Aquí estamos, sí, llegamos al segundo programa de Berea Online. Les quiero dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos sintonizan hoy. Si no viste el primer episodio de esta temporada inaugural de Berea Online, puedes buscarlo en nuestras redes sociales. En Facebook tenemos un fanpage que se llama Berea Online, tenemos un canal en YouTube y tenemos un videoblog que se llama Berea diéresis, que es la rayita online.org. Berea rayita online.org. Quiero agradecer a todos aquellos que durante la semana pasada ya nos sintonizaron, vieron los videos, los compartieron, y sobre todo aquellos que le dieron follow en el canal de YouTube, aquellos que dieron follow en el fanpage y aquellos que se suscribieron en la página web, en el blog, para que cada nueva actualización, que podrían ser videos, pero también podrían ser artículos o cualquier otra información que abunde en los temas que estamos tocando, se vaya a colocar ahí, te llegue un correo electrónico informándote que Berea Online ha publicado algo nuevo que te puede ayudar y que te va a edificar de seguro. Hemos estado tocando el tema de escatología, hemos estado hablando del fin de los tiempos, del fin de este mundo como lo conocemos, un tema que hace falta en este tiempo. Escuchamos muchos comentarios, mucha gente ansiosa, mucha gente preocupada, pero queremos ir a la Biblia, queremos ir a la palabra de Dios y queremos conocer qué es lo que realmente enseñaban los apóstoles, los profetas y sobre todo nuestro Señor Jesucristo sobre el último día. Así que sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy de Berea Online. Muy bien, tenemos muchos deseos de enseñar en esta noche. Recuerda buscarnos en las redes sociales y compartir esta información. Para nosotros es muy importante que tú nos ayudes, que nos des la mano en ese propósito de podernos dispersar y llegar a más personas gracias a tu ayuda. No hay manera de agradecer el que usted se tome su tiempo para compartir en sus redes sociales y demás nuestra producción, que es para ustedes y para sus amigos, para la gente, para que la gente la escuche, y esperamos llegar a muchas personas y solamente podemos hacerlo gracias a ustedes, los que ya nos sintonizan y nos siguen. Recapitulando lo que hablamos la semana pasada, en el último episodio, estuvimos hablando del concepto último día en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, que se escribía en griego con las palabras escatos emera, que lo que significa es escatos, es último, o postrero, o final, son sinónimos, y emera, que es el día, o día. Comparamos en el episodio pasado, Juan 7:37, en que Jesús llega en la fiesta de los tabernáculos, está en el último día de la fiesta de los tabernáculos dando un mensaje, y vimos cómo el autor del evangelio, obviamente el apóstol Juan, utiliza estas dos palabras, escatos emera, para mostrar un tiempo específico de la fiesta. No el primer día, ni el segundo, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, el último día, que era el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos. Y se refiere a ese día diciendo el último día, el escatos emera. Asimismo, el mismo autor y en el mismo concepto del libro, en el mismo libro, vuelve a utilizar en otros contextos, como Juan 6:39 al 40, el último día, el escatos emera, o postrer día, o día final,
Hay distintas traducciones al español que lo ponen diferente, pero en el griego todas significaban lo mismo. Y ese día está hablando del último día, pero ya es de este tiempo o de este mundo como lo conocemos hoy. Y quizás me vayas a escuchar enfatizar mucho del mundo como lo conocemos hoy. Y según vayamos avanzando en los cursos y en los episodios, vas a entender mejor por qué te hablo eso. Pero por ahora queremos entender que en el Evangelio de Juan escuchamos al autor usar, y eso es importante porque estamos en un mismo contexto histórico y cultural, y estamos viendo cómo el autor utilizó ese concepto eschatos emera más de una vez para referirse al último día de algo, el último día de las fiestas solemnes o el último día de este mundo como lo conocemos. Así que en esos comentarios de Jesús nos vamos a dedicar hoy, pero antes de continuar, vamos a compartir con ustedes el concepto teológico del día de hoy. Histórico, gramático, literal. Esto es es la interpretación de la Biblia que toma en cuenta esos tres aspectos de ese texto que usted está leyendo. Este texto, ¿verdad?, tiene un contexto, está entretejido en una historia, está entretejido en unos idiomas, ya sea originales o traducidos y está entretejido en una forma de literatura o género literario. Y la interpretación o la hermenéutica histórico-gramático-literal, que es la que este servidor como profesor y estudiante de la Biblia utiliza, toma en consideración ese concepto histórico. Se pregunta quién escribió esto, cuándo lo escribió, a quién se le escribió, qué acontecimientos históricos estaban ocurriendo cuando este texto se estaba escribiendo. Este mensaje está relacionado con qué entonces en ese concepto, en ese contexto histórico. También toma en cuenta el contexto gramatical, y el contexto gramatical es esas formas gramaticales de cada idioma que se utilizaron por el autor para marcar un mensaje, para establecer un mensaje, para darle permanencia a un mensaje a través de la escritura. Nosotros sabemos que eso es conocimiento histórico, que antes las historias de los pueblos se contaban de manera oral. Obviamente de manera oral hay una tradición oral, pero es cambiante. Cuando ya entra la escritura y comienza lo que se conoce el periodo histórico, que la historia está escrita y se transmite de generación en generación a través de copias de esos escritos, tomando en consideración que se hacen copias fieles de esos escritos, se entiende que entonces la historia toma un lugar de permanencia porque está escrito. Pero cuando se escribió, el autor que lo escribió tomó en cuenta unas formas gramaticales específicas para comunicar su mensaje. Por eso es que cuando estamos estudiando el tema de escatología, yo quiero que ustedes entiendan que el autor del Evangelio de Juan tomó en consideración esas dos palabras, eschatos emera, para decir el último día de un periodo de días, el último día de la fiesta de los tabernáculos, y en las palabras de Jesús que él cita, el último día de este mundo como lo conocemos. Eso es importante, eso se llama concepto gramatical. Los conceptos gramaticales, el contexto gramatical se interpreta desde el idioma en que se escribió originalmente ese texto de la Biblia que usted y yo estamos estudiando. La Biblia fue escrita en tres temas originalmente, en tres idiomas, perdón, en tres lenguajes: el hebreo, el arameo y en griego. Históricamente tuvieron sus razones de ser, especialmente en el Nuevo Testamento, que se quería llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura y en todo el mundo conocido. El idioma griego era el idioma más universal, el idioma del comercio, el idioma que se hablaba en muchas ciudades y que se podía traducir este libro en ese idioma, escribir este libro en este idioma, y que muchas iglesias en muchos lugares pudieran leerlo y luego traducirlos a sus lenguas o idiomas peculiares. También tenemos que tomar en consideración
las reglas gramaticales de la traducción al español o al inglés o al idioma que usted prefiera o que usted estudia de la Biblia. El español tiene unas reglas gramaticales que los traductores responsables de las escrituras procuraron copiar del griego, de arameo y del hebreo para que el mensaje no fuera perdido en la traducción. Como se dice en inglés, ellos no querían que it was lost in translation, no queríamos que se perdiera en la traducción, por ende esas mismas comas, esos mismos acentos, esos mismos puntos, ese mismo signo de pregunta, todas son formas gramaticales se transmitieron a los idiomas vernáculos, especialmente después de la Reforma, que la iglesia luchó por poder leer la Biblia en un idioma que pudieran entenderlo, no en el latín que se había convertido en el idioma de los universitarios, de los nobles y de los obispos y del clérigo de alta sociedad. Así que eso es muy importante que lo conozcamos. También toma en cuenta el contexto literal del texto que usted está estudiando. Usted sabe que en este libro de 66 libros, podríamos llamar así, hay crónicas, hay un concepto literal que no es igual a la biografía, pero que llamamos evangelio. Habla de la historia de Jesús, pero no es una biografía de Jesús. Por el contrario, más que decirte cuáles eran los hechos de la vida de Jesús, está tratando de enseñarte una doctrina y te cuenta aquellos eventos de la vida de Jesús que son importantes para enseñarte la doctrina de Jesús. Eso se llama evangelio. Buena noticia, una palabra griega que significa buenas noticias, buenas nuevas, pero es un género en sí mismo. Tenemos géneros apocalípticos, tenemos géneros de poesía, como los cantares, como los salmos, como algunos de los proverbios, y todos esos géneros, uno los tiene que leer, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, uno los tiene que leer en su género, ¿ves? No podemos olvidarnos que estamos leyendo un poema que usa de metáforas y de hipérboles para llevar un mensaje. No podemos olvidarnos que estamos leyendo un género apocalíptico que usa de símbolos apocalípticos para llevar un mensaje. Así que es importante que cuando estemos leyendo la Biblia recordemos que aunque es un solo libro, está compuesto por muchos géneros literarios, se escribió en distintos idiomas originalmente y la escribieron muchos hombres a través de cientos de años en distintos contextos históricos que son importantes para entender el verdadero mensaje de la Biblia. Este concepto hermenéutico o de interpretación de la Biblia le llamamos interpretación histórico-gramático-literal. Ahora vamos a continuar con el tema de eschatos emera. Vamos a seguir estudiando en el Evangelio de Juan todas las veces que el evangelista Juan escribió en griego eschatos emera, refiriéndose al último día del mundo como lo conocemos hoy, el fin del mundo, el día final. Y vamos a ver las cosas que tanto Jesús, que Jesús en sus enseñanzas hablaba y les explicaba a sus discípulos referente a este día. Por eso es que esto es bien importante, porque no queremos, como habíamos dicho en el episodio anterior, no queremos edificar una estructura teológica sobre algo que no sean las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús y la revelación de Jesús son la roca que tenemos que ahondar y cavar para edificar sobre ella, cosa que cuando vengan los vientos de doctrinas o los vientos de confusión, nosotros nos mantengamos firmes en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles y discípulos en el Nuevo Testamento. Así que queremos ir a esos versículos y vamos a ir poco a poco sobre cada uno de ellos, comenzando con un versículo que ya tocamos rápidamente o someramente en el episodio anterior, y se trata de Juan capítulo 6, verso 39. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Ustedes no la ven, pero yo la tengo aquí. Yo estoy utilizando
una Biblia textual, muy buena traducción del griego. Se hizo un trabajo de traducción, una crítica a los textos originales y se escribió una traducción. Se trató de respetar el concepto original de los idiomas, del idioma griego y del idioma hebreo y arameo en esta Biblia. Yo creo que es una de las mejores, de los mejores textos en español de la Biblia. Va a tener unas cositas que a usted quizás no le suenen como la Biblia que usted tradicionalmente lee, que muchas veces es la Biblia Reina Valera, pero créame que tiene más congruencia con el texto original. Así que yo voy a estar leyendo ese texto de la Biblia textual. Cada vez que yo cambie de alguna versión, por alguna razón les voy a decir, para que ustedes sepan que aunque suene diferente, lleva el mismo mensaje en esencia. Lo que puede cambiar un poco es la traducción, en la forma en que se expresa a la generación que se le esté hablando en el momento que se hizo la traducción. Hay traducciones que buscan hacerle entender a su generación contemporánea de manera más sencilla el concepto griego que se escribió en el original, o el hebreo o el arameo. Eso no está mal, siempre y cuando no convirtamos la traducción en una paráfrasis, y la paráfrasis en una manera de yo decir qué es lo que yo creo que la Biblia dice. Si se convierte en eso, pues ya es un comentario bíblico de mi impresión personal de lo que la Biblia dice, y no es una traducción. Así que vamos a esta traducción, que entiendo que es muy buena. Vamos a compartirla ahora. Estamos en Juan 6, 39 al 40, como pueden ver en la pantalla. Y dice: y esta es la voluntad del que me envió. Y este es Jesús hablando: que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, el que envió a Jesús es el Padre, y el Padre envió a Jesús teniendo en mente un propósito, una voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre según Jesús? Que todo lo que se le había dado, todos los que a él le fueron dados, todos los que fueron escogidos para la salvación en Jesús, Jesús no perdiera nada. Mas, sin embargo, la voluntad del Padre es que Jesús los resucite en el día final, en el día postrero, en el último día. Y ahí se usa el concepto de escatos emera. Ok, en el versículo 40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo, o sea, Jesús, y cree en él, tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero, en el día final, en el último día, en el escatos emera. Así que, muy importante, primera característica que Jesús nos enseña que ese último día tiene: ese día hay resurrección. Los que hemos creído en él y lo hemos recibido y lo hemos visto, vamos a recibir por la voluntad del Padre, de parte de Jesús, vida eterna. Ese es el día en que vamos a ser resucitados y vamos a tener vida eterna. El último día, el escatos emera. Así que vamos construyendo este concepto teológico del último día según las enseñanzas de Jesús. Vamos a continuar con el próximo versículo que vamos a estudiar, y está en el mismo capítulo 6 de Juan, ya para el versículo 44, y luego vamos a leer el 54. Dice el verso 44: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. O sea, para tú llegar a Jesús, el Padre tiene que atraerte a Jesús. Hay un proceso de revelación que lo mencionamos en el episodio anterior, cuando Simón dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, Simón, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, para tú ver a Jesús como el Mesías, como el Señor de señores, como el Salvador personal de tu vida, el Padre tiene que haberte revelado ese Jesús y atraerte a través de la revelación a Jesús mismo. Lo vuelvo a leer en el verso 44. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. La resurrección es para aquellos que el Padre atrae a Jesús por medio de la revelación de quién es Jesús. Por eso se dice que nosotros predicamos el Evangelio y llamamos a través del Evangelio a toda criatura, pero no son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El Padre atrae a Jesús de toda esa multitud que va a escuchar el Evangelio, y estos que son atraídos a Jesús, que ven a Jesús como Señor, que ven a Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido, como el Redentor de la humanidad, como aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados y darnos acceso a la salvación en el día postrero y a la resurrección y a la vida eterna. Pues eso va a ocurrir en el último día, gracias a que hoy podemos acercarnos a Jesús, porque el Padre, en su buena voluntad, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, no fuimos engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Y somos hijos de Dios, y hemos recibido a Cristo, y se nos dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y el día de la resurrección es el último día. Ese día Jesús nos va a dar la resurrección, Él nos va a resucitar y Él nos va a dar la vida eterna. En el verso 54 dice Jesús otra vez, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, sabemos que luego en la inauguración de la Santa Cena, el Señor utiliza el pan y utiliza el vino como un símbolo, un tipo de su cuerpo y de su sangre. Y aquí Él está diciendo, todo el que mastica mi cuerpo y todo el que come mi cuerpo y todo el que bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el emera, en el escatos emera, en el último día, en el día postrero, en el día final. ¿Y qué significa eso? Igual que cuando tomamos la Santa Cena y usted toma el pan y lo muele con sus molares, con sus muelas. Cuando usted muele el pan, usted está cogiendo simbólicamente el cuerpo de Cristo y lo está haciendo parte de su vida. Usted lo está moliendo, y el cuerpo de Cristo literalmente fue molido en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviésemos vida. Cuando tomamos la sangre, estamos diciendo, cuando tomamos realmente el vino, tipificando que hemos tomado de la sangre de Jesús, lo que estamos diciendo es que la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados, para hacernos morada del Espíritu Santo y darnos vida a través del Espíritu, y sellados por el Espíritu Santo, recibir el poder de la resurrección. Por eso es que hemos nacido de nuevo, y por eso es que en el día postrero vamos a participar de la resurrección para la gloria, no para la condenación. Vamos a ser resucitados para gloria, y eso es muy importante. Ese es el día que vamos a ver la salvación en pleno. Ahora mismo dice la Escritura, y eso lo vamos a ir estudiando a la medida que nos vayamos adentrando al tema de la escatología. Estamos solamente comenzando. Vemos en la Escritura que la palabra en el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación ahora la tenemos en esperanza, que somos salvos en esperanza, porque aún no hemos visto la salvación, y no la hemos visto porque no hemos llegado al último día. El último día, cuando seamos resucitados y recibamos la vida eterna en vez de ser condenados, ese día
ese día la salvación ya no es un acto de fe, no es algo que creemos que obtuvimos por la obra de Jesús, sino que va a ser un hecho manifiesto, experimentado en plenitud y que ahora solamente estamos, como dice otro de los versículos en la Biblia, disfrutando una muestra de los poderes del reino venidero, de aquello que ha de venir después del último día. Y por eso te digo que el último día es el último día de este mundo como lo conocemos, y vamos a tocar eso más tarde. No me quiero meter ahí, aunque me apasiona el tema, me apasiona, siento los versículos corriendo por mi interior, quiero ir con calma, no te quiero predicar, te quiero enseñar, y te pido que sea un buen bereano, por eso estás en Berea Online, para que vayas escudriñando conmigo las escrituras y estudiando tú a ver si es verdad todo lo que te estoy explicando, y dile al Espíritu Santo, revélame tu verdad, ayúdame a establecer una escatología clara, un concepto, un conocimiento del último día según tus enseñanzas, Señor Jesús, y el Señor te va a revelar toda verdad. Él es bueno y Él quiere mostrarte la verdad, porque la verdad te va a hacer libre y la verdad te va a fortalecer. Así que vamos al próximo versículo. Este versículo lo pude haber puesto como un poco aparte, pero quise ir en el orden en que aparecía en el Evangelio. Así que vamos a Juan 11, 23 al 24. Aquí no vamos a ver directamente a Jesús hablando, pero no deja de ser importante lo que vamos a leer. Mire. Usted sabe que Jesús era buen amigo de 3 discípulos de él, que eran Lázaro, Marta y María. Saben que Lázaro murió, saben que Marta y María mandaron a buscar a Jesús cuando Lázaro estaba bien enfermo. Usted sabe que Jesús no fue inmediatamente, mas sin embargo llegó 4 días después de que Lázaro estaba muerto. Y cuando él llega, pues usted sabe que fue como que le recriminaron un poquito a Jesús, tú eras amigo de nosotros, ¿por qué te tardas en llegar? Mira, mi hermano murió, tú con una palabra tuya has sanado a tanta gente. Y fíjese, y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿cuántas veces nosotros le recriminamos a Dios que no ha hecho con nosotros como hizo con otra persona? O que no ha hecho con nosotros como leímos o vimos en algún otro lugar. Pero era importante las palabras que Jesús le había dicho, le había enviado a decir a Marta y a María, que la enfermedad de su hermano Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Había algo que Dios quería mostrar a través de la enfermedad en la vida de Lázaro. Y lo que Marta y María no se esperaban después de escuchar esas palabras de Jesús, de que esa enfermedad no era para muerte, era que Lázaro se muriera. Pero Lázaro murió. Y llega Jesús después de Lázaro muerto y le dice, no se preocupen que él no está muerto. Y él va a levantarse. Y miren la contestación que Marta, en su aflicción, en su duelo, en su frustración, en quizás su decepción con que Jesús me dijo que esto no era para muerte, y mira, mi hermano está muerto, tiene 4 días de muerto, la tumba está sellada, la roca está puesta, lo más seguro ya hiede, ya pesta el cadáver allá adentro, y Jesús no hizo lo que me dijo. Pero mira lo que le dice Marta a Jesús en ese momento, y es importante. Dice, cuando Jesús le dice, voy a leer un poco antes, me voy a adelantar. Dice, así que cuando Marta, voy al verso 20, así que cuando Marta oyó, Jesús viene, salió al encuentro, pero María permaneció sentada en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano se levantará. Jesús le dijo, tu hermano se levantará. En el verso 24, Marta le dice, sé que se levantará en la resurrección en el día postrero. Fíjese que cuando Jesús le habla a Marta
de que el hermano muerto resucitaría, se levantaría de entre los muertos, Marta le viene a la mente, yo lo sé. Yo sé que él se va a levantar. Yo sé que él va a resucitar. Yo sé que él va a levantarse en el último día, en el escatos semera, en el día final, en el día postrero, en la resurrección. Yo sé que él se va a levantar, pero Jesús estaba hablando de que él ese día iba a ordenar que la piedra se moviera, iba a llamar a Lázaro desde afuera del sepulcro y Lázaro saldría y sería despojado de aquellas vendas y caminaría nuevamente, testificando que en Cristo hay poder para resucitar aún a los muertos. E iba a ser para la gloria del Padre una evidencia del poder de la resurrección que Jesús tiene para darnos cuando Él gusta, cuando el Padre se lo ha dado a nosotros, se lo ha dado a Él para dárnoslo a nosotros, según la voluntad del Padre, el día en que todos vamos a recibir la resurrección de entre los muertos, y que así se lo enseñó Jesús a sus discípulos y que Marta muy bien había aprendido esa doctrina, es el último día. Por eso Marta le contesta, sí, maestro, yo sé que Él va a resucitar o se va a levantar el día de la resurrección en el último día. Así que esto es muy importante. Esto no eran palabras que Juan escribió, que Jesús decía en el aire. Esto eran palabras que Jesús enseñaba y parecía que sus discípulos más cercanos estaban seguros que la resurrección de la que Jesús hablaba, en que los que habían creído en Él iban a ser resucitados, era en el último día. Esto es muy importante. Créame que esto es muy, muy importante para todo el concepto teológico, escatológico que usted va a levantar y a desarrollar después de este episodio y que va a ir estudiando a través de la Escritura. Es sumamente importante. Así que vamos a Juan 12:48 a ver qué otro evento ocurre ese día. Vamos a leer Juan 12:48. Juan 12:48, para entrar un poquito en el contexto, vamos a empezar en el mismo capítulo 12, pero en el verso 47. Lee de la siguiente manera: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Son palabras de Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará. ¿Qué día? Dice su Biblia, en el día postrero, en el escatos emera. Ese día, las palabras mismas de Jesús juzgarán a aquellos que rechazaron la palabra. Aquellos que rechazaron la enseñanza de Jesús van a ser juzgados en el último día. Así que podemos, a través de estos versículos, 4 porciones de la Biblia, 5 porciones de la Biblia del Evangelio de Juan que hemos estudiado hoy, podemos ver que Jesús y sus discípulos creían, Jesús enseñaba que en el último día de este mundo vendría la resurrección de los que creen en Él y también vendría el día en que todos los que no creyeron en Él y rechazaron sus palabras y rechazaron sus enseñanzas para salvarlos, serían juzgados. Tenemos un solo día en que ocurren dos eventos importantes: la resurrección y el juicio final. Por eso se llama final, porque es el juicio en el escatos. Ahora, para abundar un poco en el concepto teológico y escatológico que el Evangelio de Juan nos empieza a narrar a través de la historia del Evangelio y de las palabras mismas de Jesús en el capítulo 6, en el capítulo 12, las enseñanzas que los discípulos de Jesús habían adquirido de Él, como vemos a Marta a hablarle a Jesús acerca de la resurrección en el último día. Además de eso, ¿por qué son importantes estas porciones de la Biblia que estamos extrayendo del Evangelio de Juan? ¿Por qué es importante el Evangelio de Juan en esto que estamos trabajando? Primeramente, el Evangelio de Juan es el Evangelio más reciente, el último Evangelio que se escribió.
Fue el evangelio que se escribió entiendo yo, con una madurez teológica superior al evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, que se escribió más temprano en la historia de la iglesia, que se escribió en unos tiempos en que había todavía un poco de confusión de cómo se iba a trabajar esto de los gentiles uniéndose al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la congregación. Habían cosas que no se habían resuelto, que estaban por discutirse. Entonces el primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. La forma en que se escribe utiliza un griego bastante rústico, un griego no muy elaborado. La manera de escribirse cuando uno lo lee en griego es poco cuidada. Parece como si se tiraran juntas muchas historias de Jesús una al lado de la otra. Después vemos el evangelio de Mateo, que usa como base, los que han leído, los que han estudiado esto, se entiende que el evangelio de Mateo usa como base el evangelio de Marcos, pero entonces añade lo que se cree que fueron ciertas ideas y cosas que el Espíritu puso al apóstol Pedro, pero que Mateo escribió para él. Y de Lucas es más elaborado, un poquito más culto, por decirlo así. Toma de Mateo y de Marcos parte de las historias, pero también Lucas, como doctor, quizás entrenado a tener esta mente quizás un poco más científica, documenta de aquellas personas que habían sobrevivido cuando él era discípulo de Pablo. Él mismo lo dice en el capítulo 1 de Lucas y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que son 2 tomos de lo que yo llamo el mismo evangelio, porque es la buena noticia narrada de parte de Lucas por lo que él escuchó de aquellos que caminaron con Jesús y de aquellos que estuvieron en los primeros momentos de la iglesia, hasta más o menos Hechos capítulo 13 o 9, 13 por ahí, que entonces comienza la historia de Pablo, y en Hechos 13 empieza la historia donde él está presente con Pablo. Y ya usted ve que la historia de Hechos 13 se narra en primera persona, como si él estuviera allí con Pablo narrándola. Es muy interesante conocer la Biblia como te hablábamos hoy, en el concepto teológico, en ese concepto histórico, cultural y gramatical. Si usted ve ese concepto, usted va a entender mejor por qué se escribió esto de esta manera. Así que Lucas escribió un evangelio en 2 tomos, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y lo escribió para un amigo Teófilo. Algunas personas dicen que es un nombre simbólico y que eso era para la iglesia, porque Teófilo significa el que ama a Dios. Otras personas podrían pensar que es una persona real, pero de todas formas Lucas se dio a la tarea de poner en orden las cosas que habían ocurrido y de entrevistar a las personas que habían estado allí para poder hacer una especie de documental de cuál había sido la vida de Jesús y cuál había sido el inicio de la iglesia y los hechos que los apóstoles a través del Espíritu Santo lograron hacer en esos primeros días. Y termina del 13 en adelante en el libro de los Hechos, él narrando sus experiencias con el apóstol Pablo mientras visitaban las tierras de los gentiles predicando el evangelio también. Así que es interesante que el evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos o estos 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, que son bien similares, por eso se llaman sinópticos, el evangelio de Juan es un evangelio teológicamente más elaborado, donde Juan trabaja con más símbolos de lo que es Jesús. Usted escucha a Jesús decir: yo soy el agua que da la vida, yo soy el pan que da vida, yo soy esto, yo soy la luz del mundo. Y es una explicación más pensada, no es una explicación tan rápida como la de Marcos acerca de Jesús. Es una explicación como que ya han pasado años después de Jesús. Hay gente
que dice que el Evangelio de Juan se escribió para el año 66-60 después de Cristo, y los mejores estudios lo marcan para el año 90 al año 100 después de Cristo. Así que en un evangelio, en un teólogo cristiano, en un pensador, en un discípulo de Jesús mucho más maduro que aquellos otros evangelios. Esa es la primera razón por la cual estos versículos que estuvimos estudiando hoy son importantes. La segunda razón de por qué son importantes es que, o la tercera razón, además de la madurez que muestra y el tiempo que ese evangelio se escribió, que fue el último evangelio que se escribió, o sea que ya la iglesia tenía un entendimiento más claro de qué era la cristiandad, o de qué era ese evangelio, de qué era esa inclusión de los gentiles. Tenemos un escritor más maduro teológicamente, esa es la segunda razón, tenemos más madurez en esa escritura. El tercer punto que tenemos es que tenemos un autor de un evangelio que también es autor de otros textos en el Nuevo Testamento que nos introducen a temas escatológicos tan importantes y únicos de su texto, como es el anticristo o el espíritu del anticristo, que está en las cartas de Juan, primera y segunda carta de Juan, como es el milenio y el libro en cual este se encuentra, que es el Apocalipsis. Son escritos del mismo autor, Juan. Así que es bien importante porque no podemos desconectar el evangelio que escribió Juan con las cartas que escribió Juan y el Apocalipsis que escribió Juan, porque los escribió el mismo autor y los escribió en un momento de más madurez teológica, de más una teología más pensada, si usted lo quiere llamar así. Así que eso es bien importante. Y quiero que vayamos repasando ya para cerrar en este episodio. El evangelio fue predicado por Jesús, enseñado a sus discípulos, y en las palabras de Jesús, en sus enseñanzas, Jesús enseñó, y esto lo hacemos a modo de repaso, que en el último día de este mundo como lo conocemos, ocurrirían dos eventos sumamente importantes para el creyente y para el mundo entero: la resurrección y el juicio de los que no recibieron a Jesús. Así que estamos ya prácticamente preparados para entonces zarpar más profundo en esta aventura de estudiar lo que el Señor quiere con nosotros en estos tiempos finales y en este tiempo de evangelio. Así que te agradezco de que hayas escuchado este nuevo episodio en tu casa, que me hayas permitido entrar a tu casa o escucharlo en la radio de tu carro mientras ibas al trabajo. Te agradezco que lo compartas, te agradezco que lo estudies a profundidad y que me escribas. Sí, quiero saber de ti, yo quiero saber cuál es tu opinión, si tienes dudas, cualquier comentario, tus shares, tus likes, te los vamos a agradecer. Estamos aquí para ayudarte, para servirte. Que la bendición y la gracia del Señor y su verdad te llenen y te acompañen todos los días de tu vida. Amén y amén. Te bendecimos.